Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que sea que estés escuchando este video. Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un tema súper bonito que el Señor me regaló para el día de hoy y creo que tiene que ver mucho con los temas anteriores. Y bueno, pienso que realmente algo el Señor nos quiere decir, ¿no? Seguramente no sé qué personita ha estado escuchando estos videos que de pronto no ha podido salir de la situación en la que se encuentra. Y Él está siempre hablándonos y recordándonos y diciéndonos que Él está. Bueno, entonces vamos primeramente a iniciar con una oración para entregarle este momento a nuestro Padre para que Él sea encargándose de darnos este mensaje, esta enseñanza, que bien les he dicho que es algo que no solamente les habla a ustedes, sino que también lo hace para mí la gran mayoría de veces. Entonces, vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros. Padre precioso, amado Rey, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos honrarte, glorificarte, bendecirte, exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor, glorificarnos en ti, Señor. Gracias por estos tiempos que son como un bálsamo de sanidad para nosotros, tiempos de refrigerio, Padre Santo, donde disponemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego cada persona, Señor, que está viendo este video, este mensaje. Habla su corazón, Señor. Abre su entendimiento, Padre Celestial. Que a través de este mensaje pueda encontrar la respuesta que tanto te ha estado pidiendo, Señor. O que pueda entender, Señor, aún el propósito de lo que está pasando, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que haces cosas grandes y sobrenaturales en cada uno de nosotros, Señor. Disponemos nuestros corazones para escucharte en este día, Padre Celestial. Yo cancelo todo aquello que no sea de Dios en este momento, lo cancelo y lo echo fuera de mi vida ahora. En el nombre de Jesús, Señor, yo me dispongo como esa vasija, como ese instrumento que tú quieres que yo sea para transmitir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, muero y mengo yo para que crezca el Espíritu Santo de Dios sobre mí, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido que uses mis labios, mis palabras, los pensamientos estén llenos de tu presencia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo, te exalto y te glorifico, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a bajarle un poquito a este volumen. Súper linda la música de la alabanza que está sonando. Se la recomiendo escuchar. Se llama La atmósfera cambiando está. Es una alabanza que ministra bastante. Bueno, entonces vamos a leer la palabra del día de hoy en Salmos 42. ¿Ya? Entonces nos dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos grandes celebraciones. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti
desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, este es un salmo que, como podemos ver, no sabemos realmente quién escribió este salmo, no sabemos si fue el rey David o Salomón o otro músico que también solía escribir los salmos. Gran parte de los salmos sabemos que lo escribió el rey David, pero aquí no nos está diciendo realmente quién escribió este salmo. Lo único que podemos ver es que estamos viendo que este salmista está pasando un momento de desespero, un momento donde se encuentra afligido. En el versículo 5 podemos ver que dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Más adelante, en el versículo 11, vuelve y repite, ¿por qué voy a inquietarme y por qué me voy a angustiar? Entonces aquí podemos ver que este salmista se encontraba en un momento de aflicción, en un momento donde se encontraba turbado, angustiado, afligido, en tristeza. Eh, Todas estas cosas estaba pasando este salmista. No sabemos el motivo realmente por el que él estaba en este estado de tristeza, de depresión, ¿no? Porque sabemos que muchas veces la tristeza nos lleva a un momento también de depresión y aquí podemos ver cómo él clamaba eh, el estar separado de Dios, cómo se sentía realmente turbado y él le reclamaba a su alma, ¿por qué voy a inquietarme? Aquí él le habla al alma, ¿no? Podemos entender que bíblicamente dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo está constituido por espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Entonces el cuerpo es la parte que se ve ante las personas, es la carne, es lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, que a través de los sentidos podemos tocar, palpar, ver, escuchar, oler, muchísimas cosas a través de nuestro cuerpo. El alma está ya más interiormente, es algo que realmente nosotros no podemos ver, pero en el alma es donde se mezclan todas las emociones que nosotros tenemos. En el alma podemos, todo lo que sale, el gozo, la paz, la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, todas estas cosas provienen exactamente del alma, ¿ya? También se compone el alma de la mente, dice, que es la que nos permite pensar, razonar, tomar decisiones. Entonces, el alma también se compone tanto de la mente como de nuestras emociones. Denme un segundito, no sé qué pasó con la música, me gusta la música de fondo. ¿Ya? Y el espíritu está mucho más profundo del alma y es lo que nos conecta a nosotros con nuestro Padre Celestial. Ya el espíritu es lo que nos hace tener una relación directa con el Padre. Entonces, eso, acá el salmista podemos ver
que ¿por qué te turbas, oh alma mía? En otras versiones dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Creo que la tengo acá, voy a ver. Sí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios, mi salvación. Entonces aquí vemos que el salmista le está hablando al alma y le está diciendo, ¿por qué te turbas? Porque de ahí es donde salen nuestras emociones del alma. Entonces yo les quiero hablar el día de hoy de 3 problemas que vemos en este salmista. Ya habían 3 problemas en este salmista. El primero es la oposición externa, ¿ya? El primero de ellos, la oposición externa, es todo aquello que está fuera de nosotros y que nosotros no podemos controlar. Entonces, lo primero es los enemigos, ¿ya? En el versículo 3 vemos que él dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Entonces, aquí podemos ver que este salmista tenía una tristeza profunda, una tristeza que le abarcaba tanto de día como de noche, porque él estaba aquí aclarando, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, o sea, desayunaba, almorzaba y cenaba, lágrimas, tristeza, dolor, aflicción, eso era lo que estaba viviendo ese salmista, una tristeza muy profunda, una depresión, porque si ponemos a ver una persona que está llorando tantas veces al día, es porque ya eso no es solo una tristeza, sino que esa tristeza te está llevando a provocar una depresión, que es algo mucho más fuerte, el estado más fuerte que puede vivir el ser humano y al cual debemos de colocarle muchísimo cuidado. Entonces, por eso nos está diciendo, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que pasa hoy en día con nosotros, ¿no? La gente piensa que porque nosotros somos cristianos o somos hijos de Dios, pues entonces no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener problemas y que todo va a girar de maravillas en nuestro entorno. Y realmente están equivocados. Y cuando esto realmente pasa, ahí es cuando las personas empiezan a decir, ¿y dónde está tu Dios? O sea, dices que eres cristiana, dices que eres cristiano, que le sirves a Dios, que estás liderando un grupo, que estás sirviendo, que eres pastor, que eres servidora, que esto, lo otro, y te está pasando todo eso, y estás afligida y tienes problemas. Entonces, esa es una idea errada que las personas tienen de nosotros. Y lo primero que hacen cuando nosotros tenemos problemas es caernos encima y decirnos, ¿y dónde está tu Dios? O sea, cuando realmente podemos ver que a través de la palabra de Dios, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Él nunca, y yo siempre les he dicho a ustedes que el tener a Dios en nuestro corazón y el servirle a Dios no nos garantiza en ningún momento que nuestros problemas se van a acabar. Pero una cosa es cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y caminamos con Él aún en medio de las adversidades, podemos sentir esa paz que Él nos puede regalar a nosotros. Y otra cosa es muy diferente cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón y realmente estamos pasando por momentos de aflicción. Son cosas muy diferentes porque ahí es donde el ser humano entra en un momento de depresión, de tristeza, de angustia, de que yo ya no sé qué hacer, de que ya no hay salida, y es cuando empieza a tomar las decisiones equivocadas para resolver los problemas que estás viviendo. En el Salmo 32 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Con esto nos quiere decir que nosotros, por más justos que nosotros seamos, no vamos a dejar de tener aflicciones. Aquí muy claro nos está diciendo este salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Entonces tenemos que entender que a pesar de que vamos
a vivir y a pasar por aflicciones, el Señor nos va a librar porque Él está con nosotros. Y su palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y nos hace más que vencedores. Entonces, si ni siquiera el único hombre justo que hubo en la tierra fue librado de la aflicción, ¿por qué nosotros vamos a ser librados de la aflicción? Jesucristo fue un hombre santo, Jesucristo fue un hombre que fue bueno, fue el único hombre justo en la tierra. Y a pesar de todo, le tocó pasar por momentos de aflicción. A pesar de todo, en el momento en que él estuvo en la cruz colgado, mucha gente le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Ya haciéndole dudar, ¿qué no acaso eres el Hijo de Dios? ¿Y qué haces ahí colgado? ¿Por qué estás colgado? ¿Por qué Él permitió que estés ahí colgado? Entonces, todas estas cosas, yo les he dicho a ustedes, la palabra es lo que a nosotros nos da vida. Todos estos ejemplos bíblicos, estas historias, la misma vida de lo que pasó Jesús, es lo que a nosotros nos sustenta y nos ayuda a levantarnos en estos momentos de aflicción, de saber que si estas personas vivieron esto, ¿por qué yo voy a estar exonerada de pasar momentos de aflicción? El otro factor que vemos es Dios mismo. En el versículo 7 vemos que este salmista dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Entonces, con esto podemos ver que normalmente Dios usa formas en nosotros para pulirnos, para moldearnos, para fortalecer nuestra fe. Y a través de los problemas, cuando nosotros aún sentimos que Dios no está, estás buscando de Dios, estás orando y muchas veces sientes que Él no está, ¿ya? Esos problemas a nosotros nos lleva a fortalecer nuestra fe. A veces él mismo se aleja de nosotros con ese propósito divino de que nosotros podamos valorar lo que tenemos, valorar la presencia de Dios. Se los digo por testimonio y por experiencia propia que Él me trae a mi recuerdo en este momento. Hace muchos años yo fui cristiana igual, le servía a Jesucristo, le servía a Dios, era líder de una iglesia cristiana, tenía un ministerio de mujeres, ¿ya? Pero no valoré tanto la presencia de Dios como la estoy valorando en este momento, ¿ya? Entonces, eso pasó, que lo que yo siempre les he dicho es súper clave que todos los días oremos y busquemos a Dios en oración, en nuestro devocional, porque eso es lo que fortalece tu relación con el Espíritu Santo. Y realmente el día que lo dejemos de hacer es cuando va menguando el Espíritu Santo, se contrista y ya no vivimos más en espíritu, sino que empieza a habitar más la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces es súper importante que nosotros cuidemos esta relación con Dios. Entonces, llegan trabajos a mi vida en ese entonces donde tenía que levantarme más temprano, donde tenía que atender a mis hijos, donde ya el cansancio físico a mí no me daba tiempo de levantarme 30 minutos antes a buscar a Dios en oración. Entonces me levantaba tarde, me cogía la tarde y me iba a trabajar. Y te vas mal porque piensas y dices, Dios mío, no oré. Y cuando sabes que no oras y estás acostumbrada a tener una relación con Él y a ponerte la armadura de Dios todos los días de tu vida para salir de tu casa, resulta que en ese momento te sientes desprotegida. Y cuando yo me iba sin orar, yo me sentía desprotegida. Era como si hubiera salido a la calle sin ropa y que todo el mundo me está mirando y me sentía descubierta, desprotegida y te sientes mal, ¿ya? Pero el segundo día pasa lo mismo y te sientes mal. El tercer día pasa lo mismo y te sientes mal porque no conversaste con tu esposo, con tu amado, con ese hombre que es el dueño de tu vida, que es el dueño de tu todo, que es el que provee ese trabajo que te está apartando de él. Entonces, cuando menos
pienso y miro hacia atrás, ya resulta que a Joana ya llevaba un mes sin orar y realmente ya era más carne que espíritu y ya no valoré tanto la presencia de Dios en mi vida y ya aprendí a valorar más las bendiciones que Dios me daba, más no estaba valorando al proveedor de esas bendiciones. Y cuando esto pasa, Él quita la mirada de mí y se hace sentir. Y ahí es cuando empiezo a vivir cosas que jamás en mi vida yo hubiera querido vivir, pero que eran necesarias para hoy estar entendiendo lo que les estoy transmitiendo a ustedes, ¿ya? Y ahí es cuando, y esto me lo confirmó, creo que se lo dije el domingo pasado, el lunes 8 de febrero, que es un día que nunca voy a olvidar, cuando él me confirma por medio de la palabra de que él me había recogido como mi esposo, porque yo me había casado hace muchos años y había sido abandonada, y él me recogió como su esposa, pero que después había apartado sus ojos de mí porque se había molestado, pero que nunca apartó su misericordia de mí, pero que después de tanto tiempo él vuelve y me recibe y me tiene como su esposa. Entonces, cuando él me da esta palabra, yo entiendo realmente qué había pasado cuando empecé a vivir momentos de oscuridad en mi vida, cuando empecé a hacer cosas que jamás en mi vida pensé que yo iba a hacer. Entonces es donde vienen tus momentos de tristeza, de aflicción, de que tu trabajo, tus hijos, tu separación, tu divorcio, tus amistades, todo te empieza a afligir, todo te empieza a afectar y te ves tan lejos de la presencia del Espíritu Santo que permites que tus emociones, que esa tristeza vaya más allá y se convierta en depresión, y esa depresión te lleva a tener baja autoestima, falta de amor propio y muchísimas cosas más que pasaron en mi entorno en ese tiempo. Y es cuando quise buscar la muerte muchas veces en mi vida, cuando ahí es donde él me dice, aparté mi mirada de ti porque estaba enojado, porque valoré más otras cosas que la presencia de Dios en mi vida. Y eso es lo que le pasa a muchas personas hoy en día. Valoran ese trabajo que Dios te está dando, valoras ese esposo que Dios te está dando, valoras esos hijos que Dios te está dando, pero el problema es que pones a estas personas por encima de Dios, cuando su palabra nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Él no le gusta que pongamos ningún trabajo, ningún esposo, ningunos hijos por encima de él, porque Él es eterno. Él es la única persona que va a permanecer en nuestras vidas para siempre. La vida de nuestros hijos es prestada, la vida de tu esposo, la vida de tus padres es prestada, tu trabajo es prestado, y el día que estas personas o que estas cosas te falten, tú no te puedes echar a morir porque estas personas no están, porque resulta que está el dador de la vida, que es nuestro Padre Celestial, y eso es lo que Él quiere con nosotros. Y si cuando Él ve que ponemos otros ídolos aún por encima de Él aparta esa mirada y me dice, allá. O sea, pusiste tu trabajo por encima de mí, pusiste a tus hijos por encima de mí. Y se enoja y me da la espalda, pero su misericordia siempre estuvo conmigo. Y a mí me tocó vivir momentos de soledad, me tocó vivir momentos de tristeza, me tocó vivir lágrimas, desespero, angustia, donde muchas veces sentí que mi vida ya no tenía sentido y que lo mejor que yo podía hacer era morirme, porque era tal vez de la única manera en que yo iba a descansar. Y por esto ya muchos de ustedes saben, por esto muchas veces busqué la muerte, muchas veces me internaron, muchas veces me hospitalizaron, muchas veces quisieron internarme en un psiquiátrico porque decían que yo estaba loca, y hasta choques eléctricos dijeron que me tenían que hacer. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo ahí. Él nunca permitió que la cantidad de pastillas que yo me tomaba me hiciera ni siquiera daño en ningún órgano de mi cuerpo, porque todos los exámenes salían bien. Y ya los médicos me conocían en las clínicas y me decían, esta vez no te vas a salvar de una diálisis.
Eso me decían los médicos. Te vas a dañar tus riñones. Pero para la gloria de Dios, ahí estaba su misericordia. Y nunca me pasó nada, a pesar de tantas medicaciones que yo me consumía, a pesar de que me encerré con una pipeta de gas por mucho tiempo y no me pasó nada, ni a mí ni a mis vecinos. Y ahí estuvo siempre la misericordia de Dios conmigo. Aún cuando me lancé de un tercer piso, y dijeron los médicos que yo no iba a volver a caminar. Ahí estuvo la misericordia de Dios conmigo. Entonces es aquí donde vemos que Él mismo, ese problema externo que nosotros no podemos controlar, Él se aleja de nosotros para llamar nuestra atención, para enseñarnos a valorarlo más a Él por encima que cualquier cosa y cualquier bendición que Él pueda traer a tu vida. Entonces es ahí donde Él fortalece mi fe, es ahí donde yo digo, wow, Dios mío, definitivamente te necesito. Perdóname por todo lo que he hecho en mi vida. Perdóname porque me he odiado, porque he atentado contra mi vida, porque he atentado contra ti, porque muchas veces lo ofendí a Él diciéndole, ¿qué quieres conmigo? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Por qué no me dejas morirme? Porque en mi lucha espiritual, en mi lucha que yo me quería morir y Él no me dejaba, yo peleaba con Él y llegué a decirle que ni siquiera Él me quería recibir en el cielo. Pero el nivel de mi ignorancia, cuando realmente lo único que estaba haciendo era salvar mi alma, salvarme de no terminar toda la eternidad quemándome en el infierno por haberme quitado la vida. Muchas personas con solo tomarse 10 pastillas se mueren. Yo me tomé muchísimas pastillas y no una vez ni dos veces, muchas veces me corté las venas y el detonante final, el que le puso ya al final a todo fue cuando me lancé del tercer piso. Y ahí ya yo reconozco que lo necesito a Él, porque por más que busqué la muerte, no la encontré y ya me di por vencida y dije, definitivamente ni en el cielo me quieres, haz conmigo lo que tengas que hacer acá en la tierra, pero restaura mi vida, porque lo que yo estoy viviendo no es vida ni para mí ni para mis hijos. Entonces, estas cosas, como vemos en el versículo 7, él dice que sus mismas olas lo estaban atacando a él. ¿Cuántas veces vamos al mar porque nos encanta el mar y las olas nos atacan? Mas, sin embargo, amamos estar en el mar y llega un momento en que ya aprendes a convivir con esas olas, ¿ya? De esa misma manera, el Señor nos enseña a través de sus olas, a través de las aguas, nos enseña a aprender a nadar, a aprender a navegar, a aprender a que tienes problemas, Él está contigo y ya las cosas no las vas a solucionar a tu manera, sino a la manera de Él. Recuerda que Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Otra oposición que vemos es la oposición interna, ¿ya? Es esa que tenemos dentro de nosotros, es nuestros sentimientos, son nuestros pensamientos. Esa era otra oposición que vemos que tenía este salmista. Y en el versículo 3 podemos ver que él nos dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Aquí es donde yo les digo que podemos ver que este salmista realmente estaba en una tristeza profunda. Estaba, yo pienso y podría decir, porque yo lo viví, porque yo lo sentí, estaba en un estado de depresión. Este hombre se sentía deprimido realmente para estar llorando todo el tiempo. Se sentía solo, él se sentía lejos de la presencia del Señor. Pero en Santiago 5:13 el Señor nos dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Porque el mismo
Jesús, el mismo Dios, sabe que la tristeza es algo que nosotros no vamos a poder evitar. La tristeza siempre va a estar por X o Y motivo. La tristeza es parte de nosotros. La tristeza va a venir y nos va a atacar por medio de las personas que más amamos, porque son las personas que suelen hacernos daño. Pero Él está diciendo, ¿está alguno afligido? Ore. Entonces también nos está dando las herramientas para que podamos vencer estos ataques negativos que vienen sobre nuestra vida, como lo es la tristeza, la depresión, las aflicciones. ¿Estás triste? Ora, alaba, canta al Señor, dánzale al Señor y, y activas ese ambiente espiritual y tu gozo, tu corazón se llena de gozo, se llena de alegría. ¿Ya? Otro punto interno, otra posición interna que vemos que tenía el salmista son los recuerdos. Esos recuerdos que pueden ser tanto positivos como negativos. En el versículo 4 vemos que él dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Entonces aquí podemos ver que él está recordando algo bonito, algo que en ese tiempo a él le traía felicidad a su vida. Ya él estaba recordando el tiempo en que él se reunía con el pueblo de Dios y los llevaba a la iglesia, a ese monte santo, los conducía a la casa de Dios y daban voces de alegrías y acciones de gracias y celebraban a Dios. Y este era un momento feliz que él estaba recordando, pero este momento de felicidad en su presente le estaba trayendo a él un sentimiento negativo, ¿ya? Porque dice, pienso, recuerdo esto y me deshago en llanto. Entonces él estaba recordando algo bonito de su vida, de su pasado, pero se desbordaba en llanto. Entonces, esos recuerdos que pueden ser positivos o negativos en nuestra vida, eso es una oposición interna que nosotros tenemos que nos lleva a afligirnos, nos lleva a deprimirnos y no es lo que Dios quiere para nosotros. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor los libró de la esclavitud de Egipto. Cuando a ellos les empezó a faltar en el desierto el agua y la carne, este pueblo empezó a anhelar, a añorar la carne que tenían en esa tierra donde habían sido esclavos. Y ellos se hicieron ciegos por estar anhelando algo rico de su pasado. No podían ver la bendición presente que tenían en ese momento, que era la libertad que Dios les había dado, los sacó de la esclavitud, pero por estar anhelando y recordando esos momentos supuestamente buenos, los cegó y les robó la bendición del presente. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces por nosotros estar recordando tanto las cosas positivas como las negativas de nuestro pasado, no nos permite vivir las bendiciones que nosotros tenemos en el presente. Nos ciega totalmente y no nos deja vivir las bendiciones del presente. Entonces, es súper importante que nos libremos de ser anclados por esos recuerdos positivos o negativos que hayamos vivido en el pasado. Porque nosotros tenemos que aprender a ver las bendiciones que Dios nos da en el presente. El pueblo de Israel estaba atravesando un desierto, pero había sido libre de la esclavitud. ¿Ya? Y muchas veces yo les he dicho a ustedes, cuando nosotros entramos en obediencia con Dios, atravesamos de cierta manera un desierto. ¿Ya? Y ese desierto muchas veces nos va a llevar a pensar, estaba mejor en mi pasado. No me faltaba nada en mi pasado. Y ahora estoy con Cristo y mire lo que yo estoy viviendo. Y es realmente porque el Señor desea, Él conoce tu corazón.
Él conoce tu corazón, pero Él desea llevarte a ti mismo a que escudriñes y examines tu corazón y te des cuenta realmente que estás con Dios porque lo amas, que estás con Dios a pesar de la situación económica difícil que estás pasando porque lo amas, que estás con Dios a pesar de que tu esposo se consiguió un amante porque lo amas, que estás con Dios a pesar de que tu hijo está en las drogas porque amas a Dios, porque sabes que Dios tiene el control absoluto de tu vida y que todo desierto, todo proceso, toda prueba que nosotros pasamos tiene una fecha de vencimiento. Y cuando te das cuenta realmente que a pesar de que estás buscando de Dios, tal vez tus problemas se están aumentando, no importa, porque sabes que amas a Dios, que realmente, Señor, yo no te busco a ti con un interés de que me bendigas, sino que te busco porque realmente reconozco que apartada de ti nada puedo hacer, que sin ti no soy nada, porque reconozco que me puede faltar todo menos tu presencia sobre mi vida. Entonces, cuidémonos mucho de esos recuerdos, así sean positivos, que pueden venir a nuestra vida a traernos nostalgia, a traernos tristeza, ¿ya? Entonces, el otro punto que podemos ver es la separación de la presencia de Dios. Aquí podemos ver que este salmista estaba separado de la presencia de Dios. El motivo por el cual estaba separado y no podía ir al templo y reunirse con los hermanos en Cristo, no lo sabemos. No sabemos si es que estaba en persecución o porque estaba escondiéndose de algo. Realmente no sabemos. Simplemente podemos ver que aquí había un hombre que estaba apartado de la presencia de Dios, ¿ya? Entonces vamos a ver también tres cosas que nos pueden apartar de la presencia de Dios. Una de ellas son nuestros problemas. ¿Ya? Entonces nuestros problemas siempre nos van a mantener ocupados. Tu mente está ocupada pensando en el problema, pensando cómo lo vas a resolver. Muchas veces te roba hasta la paz. Ni siquiera puedes descansar en las noches porque estás pensando y estás maquinando en ese problema que aún no has podido resolver. Porque estás pensando y estás maquinando en que no sabes cómo restaurar la relación con tu esposo y ni siquiera tomas la iniciativa de arrodillarte y entregarle tu problema, tu aflicción, tu tristeza a Dios, a la única persona que puede transformar vidas. ¿Ya? Entonces nuestros problemas nos mantienen alejados muchas veces de la presencia de Dios. Otro motivo que ya vimos también es Dios mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él mismo lo decide para que nosotros aprendamos a valorar la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces muchas veces esto pasa, muchas veces dices, ¿por qué oro y no siento a Dios? No, Él está ahí, pero Él se hace valorar. Entonces, otro problema es Dios mismo, porque quiere que aprendamos a valorar su presencia, que lo pongamos a Él aún por encima de todas las cosas. Y el otro factor es el pecado. Ya, entonces mire, si nosotros tenemos que luchar muy fuerte contra cualquiera de estas tres cosas, es contra el pecado mismo. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que a nosotros nos separa de Dios. Recuerden que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. Ahí fue cuando el pecado entró al mundo. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Automáticamente, por la desobediencia de ellos, nos constituyeron a nosotros pecadores. El pecado entró a través de ellos a nuestra vida. Entonces nos dice que el pecado separa a Dios de los hombres. Éramos sus enemigos. Pero recordemos que cuando Jesucristo vino a través de la sangre derramada en la cruz, Él vino a traer esa reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Ya? Entonces nos dice que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es súper, súper importante luchar contra el pecado. No permitamos que el pecado nos vuelva a apartar de la presencia de Dios.
Mire, la presencia de Dios es lo único que nosotros tenemos. La presencia de Dios es lo único que a nosotros nos da paz, aún en medio de ese desierto que tú puedes estar atravesando en este momento. Entonces, por eso es tan importante que luches contra ese pecado que te quiere atacar todos los días de tu vida, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que el salmista tenía tres cosas en este momento de lo que él nos describe acá. Las opresiones externas, que son los enemigos y Dios mismo, todo aquello que él no podía controlar. Nosotros no podemos controlar a nuestros enemigos. Nosotros no podemos controlar a las personas de afuera cuando nos dicen, mira que tú sirves a Dios y mira cómo te encuentras. Eso nosotros no lo podemos controlar, ¿ya? Las opresiones internas, que son la tristeza y los recuerdos, y el sentirse también lejos de la presencia de Dios. Entonces, estas tres cosas era lo que estaba viviendo el salmista en ese momento. Pero también nos está dando una solución a todo esto, y esa solución la podemos ver en el versículo 6, donde nos dice, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pensaré en ti. ¿Ya? En otra versión nos dice, me acordaré de ti. Y en el versículo 8 nos está dando la clave de cómo hacer esto, porque nos dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor manda su amor y de noche su canto me acompaña. Entonces aquí estamos viendo que Él nos está dando a través de estos versículos la solución a todo esto, acordarnos del Señor, y dice que aprender a esperar de día y de noche en oración. Entonces dice, de día el Señor manda su amor y de noche su canto me acompaña. En otras versiones dice, esperarlo a Él en todo momento con oración. Buscar al Señor de día y de noche en oración, cantándole, alabándolo, glorificándolo, leyendo su palabra. Y de esta manera, aprendiendo a esperar en Él. ¿Ya? Entonces, yo con esto les quiero transmitir, enseñar, el Señor nos quiere enseñar realmente que no sabemos, o sea, yo no sé, Dios sí sabe, pero yo no sé la situación que tú puedas estar pasando en este momento. Yo no sé qué es lo que te aflige, yo no sé qué es lo que te está atormentando. Un, un dictamen médico donde te dicen que ya no hay solución para lo que tú tienes, algo que esté pasando tu hijo porque le han detectado también una enfermedad que tú pienses que ya no hay salida, problemas en tu matrimonio porque ha llegado una tercera persona a tu relación, problemas con tus hijos porque tal vez están un poquito descarriados y se han ido por el mundo de las drogas, homosexualismo, prostitución, estás sin empleo, no tienes cómo sustentar los gastos de tu casa, te has quedado sola, perdiste a un ser querido, perdiste a tu hijo, perdiste a tu padre, a tu madre. Yo no sé realmente qué es lo que esté pasando en tu vida, pero hoy el Señor nos está diciendo a través de este salmo, nos está enseñando a través de un hombre que se sintió lejos de la presencia de Dios y con sus enemigos encima atacándolo. Aprende a esperar en Dios. Busca de Dios en todo momento, de día y de noche, ora, habla con Él, entrégale tu aflicción, entrégale tu tristeza. Recuerda que Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo ya vencí el mundo. La última palabra de todo siempre la tiene Dios. Y su palabra nos dice que al que cree,
todo le es posible, todo es todo. Deposita la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a través de Él vas a poder sentir esa paz que el Espíritu Santo derrama sobre su vida. Mira que yo amo este pasaje donde nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con oración de súplica y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es vida. Y cuando yo empecé a aplicar esta palabra como la dice Él, todo lo que me angustiaba, todo lo que me afanaba, todo lo que me aflige, lo presento ante la presencia de Dios, primeramente con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque algo el Señor quiere enseñarte a ti a través de lo que está pasando. Con acción de gracias, ¿por qué? Porque su palabra nos dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. No está diciendo que solo las cosas buenas que nos pasan nos ayudan a bien. No, nos dice a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es todo. Entonces, por eso tenemos que llegar ante la presencia de Dios con un corazón agradecido, dándole gracias por la situación que tú estás pasando, porque esa situación que tú estás viviendo a ti te va a ayudar a bien. Tal vez a ti te parece ilógico, pero a mí no. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que hice en mi pasado, porque todo eso a mí me ayudó a bien. Porque gracias a todo eso, hoy soy quien soy y hoy estoy donde estoy. Y no tengo lujos, no tengo dinero, pero tengo a Dios en mi corazón. Y eso es todo. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, lo tienes todo, porque tengo esa paz que nos promete este pasaje, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a pesar de todos los problemas que estás viviendo, ahí está, te está dando paz. Y cuida tu corazón y cuida tus pensamientos. Y esa paz ya no te permite pensar cosas negativas. Esa paz ya no te permite que tu corazón se siga desbaratando. Y al contrario, permite que puedas vivir ese proceso en gozo. ¿Ya? Porque también nos dice su palabra que debemos alegrarnos por todo. Entonces, yo te invito a que esperes en Dios. Búscalo de día y de noche en oración. No dejes de buscarlo. No dejes de hacerlo. No coloques la bendición que Él te da por encima de Él. No hagas eso. Yo lo hice hace muchos años y no me fue bien. No me fue bien, entonces no lo hagas. Gloria a Dios por las bendiciones que tienes. Gloria a Dios por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tu trabajo. Pero no puedes amar más las bendiciones que a Dios. Entonces, esa es mi invitación para el día de hoy. Él no te desampara. Él está ahí. Él te está diciendo que esperes en Dios y que le busques en oración tanto de día como de noche. Y Él te va a sacar de esa aflicción. Él está contigo. No estás solo, no estás sola. Bueno, ese es el mensaje que el Señor quiso compartir hoy. Gloria a Dios por eso.
Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en este momento. Eh, Puedo sentir que a alguien le habló fuertemente esta enseñanza y Dios sabe cómo hacer sus cosas. No estás sola, no estás solo. Él está ahí. Él conoce tu aflicción, Él conoce tu corazón, Él conoce tu desierto. Pero no dejes de esperar en Dios. Mira, aquí el salmista reconocía que solamente Dios le iba a sacar de esa aflicción. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Él le daba la orden a su alma de no estar más abatida y que tenía que esperar en Dios. En otro pasaje dice, le ordena al alma alabar a Dios, que tiene que alabar a Dios. Entonces, no te dejes abatir y ordénale a tu alma a que tiene que esperar en Dios. Ordénale a tu alma a que tiene que alabar a Dios. Pablo y Silas en medio de la prisión estuvieron cantando y alabándole al Señor. Y pudieron ver cómo se rompieron las cadenas en la prisión. Sea cual sea la situación que estés pasando, alaba al Señor. Hay una canción muy bonita que dice, si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Por todo, alaba. Que Él va a escuchar tu alabanza. ¿Ya? Entonces, Dios me los bendiga. Gracias por el tiempo que me permitieron escucharme, no a mí, sino un mensaje que el Señor les quería transmitir a todos nosotros el día de hoy. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó este video, dale like a este video y compártelo a aquellas personas que tú sabes que están necesitando escuchar esta palabra. No podemos ser egoístas. Tal vez tú piensas que no, pero no sabes realmente cómo puede llegar a ministrar en la vida de una persona una enseñanza. Entonces, no te quedes con la bendición y comparte esta palabra porque la palabra es para todo el mundo. Dios te bendiga. Recuerda que si necesitas cualquier cosa puedes contar conmigo. Recuerden que tengo todos los jueves a las 8 de la noche, hora Colombia, a través de la plataforma de Zoom. Estoy haciendo el grupo de vida donde cada vez se unen más personitas de cualquier parte del mundo y ha sido un grupo de muchísima bendición y edificación para nosotros realmente. Estoy muy contenta porque ya a través de este grupo se han levantado 5 personas que el Señor colocó para poder interceder por las peticiones de todos y cada uno de nosotros. Entonces, cualquier cosa que necesiten, apoyo en oración, cualquier cosa, no duden en escribirme. Yo estoy abierta para responder los mensajes cuando ustedes lo hacen y vamos a estar intercediendo por eso que estás necesitando en este momento. Dios te bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una excelente y bendecida semana y recuerda aprender a esperar el tiempo de Dios. Chao, chao.